Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Fue a finales de la década de los 60, específicamente en el invierno de 1968. Yo era un soldado joven, apenas tenía 20 años, y formaba parte de una unidad de recuperación asignada a la base de Kapustin Yar. Para que te hagas una idea, ese lugar era nuestro equivalente al Área 51 de los estadounidenses, pero sin el circo mediático ni las leyendas de película. El Yar era mucho más serio, gris y brutalmente funcional. Allí no se perdía el tiempo con rumores. Era una maquinaria diseñada para resultados, no para la fama. En aquel entonces, no hacíamos preguntas sobre política ni sobre lo que pasaba fuera de nuestras fronteras. Nuestra vida era seguir órdenes, limpiar el equipo y esperar. Esa noche, la espera terminó de la peor manera posible. Estábamos en los barracones cuando sonó la alarma general. No era el simulacro habitual ni la alerta de ataque aéreo que practicábamos cada mes. Era algo distinto. Nos movilizaron en cuestión de minutos. El oficial al mando nos reunió en la pista de aterrizaje, donde los motores de 2 helicópteros Mi-8 ya estaban girando, levantando nubes de nieve helada que nos cortaban la cara. Nos dijeron que algo había rasgado el cielo sobre los montes Urales. Los operadores de radar habían detectado un objeto entrando en la atmósfera a una velocidad imposible, y lo más importante era que no había frenado. No hubo intentos de comunicación, ni maniobras de aterrizaje, ni luces amistosas. Aquella cosa se había estrellado contra la taiga con la violencia de un meteorito. Subimos a los helicópteros cargando todo el equipo estándar: rifles automáticos, munición extra, contadores Geiger para medir radiación y trajes gruesos para el frío extremo. El vuelo fue largo y ruidoso. El interior del transporte olía a queroseno y a sudor frío. Nadie hablaba. Todos mirábamos a la oscuridad a través de las pequeñas ventanillas, viendo pasar el paisaje blanco y desolado bajo nosotros. Sabíamos que no íbamos a recoger a un piloto de pruebas nuestro, ni a capturar un avión espía. La forma en que los oficiales revisaban sus armas nos decía que esto era una contención de algo desconocido. Llegamos a la zona de impacto unas horas después. Desde el aire, la escena era un desastre. La nieve inmaculada había desaparecido en un radio de 500 metros, reemplazada por tierra negra removida y árboles partidos. El objeto había entrado en un ángulo bajo, arrasando con el bosque antes de detenerse. Había humo saliendo del centro del cráter, pero no había fuego visible. El piloto nos dejó en un claro a 1,5 kilómetros del objetivo para evitar cualquier contaminación o explosión secundaria. Al saltar a la nieve, el frío nos golpeó duro. Estábamos a unos 30 grados bajo cero. La nieve nos llegaba hasta las rodillas, lo que hacía que cada paso fuera un esfuerzo físico considerable. El capitán nos ordenó formar un perímetro amplio y avanzar despacio hacia el humo. El silencio en el bosque era total, algo que me puso los pelos de punta. En esa época del año, y en esa región, siempre se escuchaba el viento o algún animal, pero esa noche el bosque estaba mudo, como si la naturaleza estuviera aguantando la respiración. Avanzamos con los rifles en alto, revisando cada sombra. A unos 800 metros del cráter, el hombre que iba en punta levantó el puño para detener la marcha. Nos acercamos para ver qué había encontrado. Era el primer aviso de que no estábamos lidiando con un accidente aéreo normal. En el suelo, medio enterrado en la nieve revuelta, había un alce. Era un macho enorme, un animal que en vida debía pesar cerca de 500 kilos. Estaba destrozado. Me acerqué para verlo mejor mientras el sargento iluminaba con su linterna.
El animal no tenía heridas de bala ni quemaduras. Estaba abierto en canal. Las costillas estaban rotas hacia afuera, expuestas al aire helado, y sus órganos internos estaban esparcidos por la nieve, congelados como piedras rojas. Lo más inquietante no era la muerte del animal, sino la violencia. Le faltaban trozos de músculo en las patas traseras, pero no parecía que se lo hubieran comido. Los trozos de carne estaban tirados a unos metros, arrancados y escupidos. Quien le hubiera hecho esto no tenía hambre, simplemente lo había matado porque estaba en su camino. El sargento nos miró y nos hizo señas para que quitáramos los seguros de las armas. Seguimos caminando, ahora con mucho más cuidado. 200 metros más adelante, encontramos más muerte. Esta vez eran lobos. Había 3 cadáveres. Los lobos son depredadores rápidos y trabajan en manada. No es fácil sorprenderlos, pero estos no tuvieron oportunidad. Uno de ellos estaba incrustado contra el tronco de un pino, a 2 metros de altura. La columna vertebral estaba partida en varios puntos. Otro estaba en el suelo, aplastado como si una prensa hidráulica le hubiera pasado por encima. El tercero estaba desmembrado. Me detuve a mirar las huellas alrededor de los lobos. No eran huellas de botas, ni de ningún animal que conociera. Eran marcas profundas en la nieve, garras que se hundían en la tierra congelada con una fuerza bruta. La criatura que había salido de la nave ya había empezado a limpiar su territorio antes de que nosotros llegáramos. Había asesinado a los animales de los alrededores sin ninguna lógica, solo por puro instinto de cacería. No buscaba alimento, buscaba matar. Llegamos finalmente al borde del cráter. El calor que emanaba del centro había derretido la nieve, creando un barrizal negro y humeante. En medio de ese lodo estaba la nave. No se parecía a los dibujos de ciencia ficción. No era un disco plateado ni tenía luces parpadeantes. Era una masa irregular de metal oscuro, casi negro, con una textura rugosa parecida a la roca volcánica. Estaba partida por la mitad, como un huevo roto. El interior no mostraba paneles de control ni asientos, solo una estructura orgánica y extraña, llena de tubos y cables que parecían venas. Nos desplegamos alrededor del cráter, apuntando hacia la abertura de la nave. El equipo de especialistas se acercó con los detectores. No había radiación peligrosa. El capitán gritó una orden para que cualquiera que estuviera dentro saliera con las manos en alto. Nadie respondió. Solo se escuchaba el siseo del metal caliente enfriándose en la nieve. De repente, hubo un movimiento rápido detrás de un trozo de fuselaje que se había desprendido. Todos giramos las armas hacia allí. Una figura se levantó despacio. Lo que vimos nos dejó paralizados por un segundo. Era una aberración biológica. Medía más de 2 metros de altura. Su cuerpo era una masa compacta de músculo pálido, cubierto de una piel grisácea y húmeda que parecía enferma. Tenía venas negras y gruesas que palpitaban bajo la superficie. Sus brazos eran demasiado largos, llegaban casi hasta sus rodillas, y terminaban en unas manos enormes con garras curvas de hueso, sucias de sangre seca y tierra. Pero lo peor era la cabeza. No tenía rostro humano, no tenía nariz, ni orejas. Donde deberían estar los ojos solo había una piel lisa y dura, pero sabíamos que nos estaba viendo de alguna manera, tal vez por calor o por movimiento. Su boca era una grieta llena de dientes irregulares que goteaba saliva espesa. La criatura giró la cabeza hacia nosotros. No hubo ningún intento de comunicación inteligente. Era una bestia irracional. Emitió un sonido gutural, una mezcla de rugido y chillido metálico, y se lanzó al ataque. Fue increíblemente rápida para su tamaño. Cubrió la distancia entre la nave y nuestra línea en un parpadeo. El soldado Petrov, que estaba más cerca, no tuvo tiempo de reaccionar. La criatura lo golpeó con el brazo derecho. El impacto sonó como un disparo seco. Petrov salió volando 5 metros hacia atrás y aterrizó en la nieve con el pecho hundido.
murió al instante. «¡Abran fuego!», gritó el capitán. Todos apretamos los gatillos al mismo tiempo. El sonido de los Kalashnikov rompió la noche. Veíamos las balas impactar en el cuerpo de la criatura. La piel se le abría, salpicaba un líquido oscuro y viscoso, pero no se detenía. Los impactos la empujaban ligeramente, pero no caía. Parecía no sentir dolor, o tal vez su sistema nervioso funcionaba de una manera que no podíamos entender. Las heridas solo la enfurecían más. Saltó sobre otro compañero y le arrancó el casco y parte del hombro de un mordisco. El pánico empezó a correr entre nosotros. Retrocedimos disparando, pero era como dispararle a una pared de ladrillos que se movía a toda velocidad. La criatura usaba el terreno, saltaba sobre los restos de la nave, se movía en zigzag. Era un depredador perfecto en su ambiente, y nosotros éramos lentos y torpes en la nieve profunda. El sargento mayor, un veterano duro, se dio cuenta de que las balas no iban a funcionar. Corrió hacia el vehículo oruga que habíamos traído para el transporte de carga y sacó el equipo de sujeción industrial. Nos gritó que flanqueáramos a la bestia para distraerla. «¡Usen los arpones!», ordenó. 2 hombres cargaron los lanzadores de arpones neumáticos. Eran herramientas pesadas diseñadas para asegurar carga en los aviones, no armas, pero disparaban flechas de acero con cables de alta tensión. Mientras la criatura estaba ocupada destrozando el cuerpo de nuestro segundo compañero caído, los tiradores dispararon. El primer arpón le dio en el muslo izquierdo. La punta de acero atravesó el músculo y se clavó profundo. La criatura aulló y se giró para morder el cable. El segundo arpón le dio en el hombro derecho. Los hombres activaron los tornos de los vehículos para tensar los cables. La fuerza de la bestia era aterradora. Tiró de los cables con tal violencia que el vehículo oruga se deslizó unos centímetros. Clavó las garras en el suelo y empezó a arrastrarse hacia nosotros, ignorando el metal clavado en su carne. Sus músculos se tensaban hasta casi estallar. Sabíamos que, si lograba llegar a los cables o soltarse, nos mataría a todos en cuestión de segundos. «¡La red! ¡Tiren la red!», gritó el sargento. Desde la parte alta del cráter, otros 4 soldados lanzaron una red de carga hecha de eslabones de acero reforzado. La red cayó sobre la criatura, cubriéndola por completo. La bestia se revolvió como un animal salvaje, mordiendo el metal y rasgando la malla con sus garras. Las chispas saltaban cuando sus dientes chocaban contra el acero. Empezó a ganar terreno de nuevo, levantándose a pesar del peso de la red y la tensión de los cables. Teníamos que pararla ya. El capitán ordenó usar el último recurso que teníamos a mano, el equipo de enfriamiento. Habíamos traído tanques grandes de nitrógeno líquido por si encontrábamos reactores nucleares inestables o incendios químicos que no se pudieran apagar con agua. «Rocíenlo», ordenó el capitán. «Congélenlo ahora». 3 de nosotros corrimos con las mangueras de los tanques. Abrimos las válvulas al máximo. El chorro de nitrógeno líquido salió a presión, golpeando a la criatura y a la red. El gas blanco envolvió todo en una nube densa. Escuchamos a la bestia chillar, un sonido agudo que se fue apagando poco a poco. El frío extremo hizo su trabajo donde las balas habían fallado. La temperatura bajó drásticamente en segundos. Vimos cómo la criatura intentaba dar un paso más, pero sus articulaciones empezaron a fallar. El líquido oscuro que manaba de sus heridas se congeló. Su piel se tornó rígida y quebradiza. La red de acero se cubrió de escarcha blanca. Seguimos rociando hasta que los tanques quedaron vacíos. Cuando el vapor se disipó, la criatura estaba inmóvil. Se había quedado congelada en una postura de ataque, con una garra levantada y la boca abierta, convertida en una estatua de hielo y odio. Nos quedamos en silencio, respirando agitadamente, con el vapor saliendo de nuestras bocas. Nadie se atrevió a acercarse durante un buen rato. Revisamos a nuestros caídos. 2 muertos y 3 heridos graves. La nieve estaba roja alrededor del cráter.
El proceso de transporte fue tenso. No sacamos a la criatura de la red. Usamos la grúa del helicóptero para levantarla tal como estaba, un bloque sólido de carne alienígena y acero. La metimos en un contenedor de carga sellado, reforzado con plomo. Mientras asegurábamos las cadenas del contenedor en la bodega del helicóptero, podía sentir el frío que emanaba de esa caja. No era solo el nitrógeno, era una sensación de maldad pura. El viaje de regreso a Kapustin Yar fue fúnebre. Sabíamos que no llevábamos un trofeo. Lo que habíamos sacado de ese fuselaje humeante no era un piloto inteligente ni un ser superior con el que pudiéramos negociar secretos tecnológicos. Era una aberración biológica, una masa de músculo y dientes que solo entendía una cosa: matar. Al llegar a la base, nos llevaron directamente a los niveles subterráneos. Pasamos por varios controles de seguridad hasta llegar al sector 9, la zona más profunda y restringida. Allí, los científicos y los médicos militares se hicieron cargo del contenedor. Nos ordenaron no hablar de esto con nadie, ni siquiera entre nosotros. Firmamos papeles que prometían nuestra ejecución si abríamos la boca. Vimos cómo bajaban el contenedor a una cámara criogénica de alta seguridad. Lo congelamos más. Lo encadenamos bajo kilómetros de roca y hielo artificial, y rezamos para que el cero absoluto lo mantuviera dormido. Durante 20 años, esa cosa fue nuestro secreto más oscuro, una bomba de tiempo biológica enterrada en el corazón de la madre Rusia. Esa noche, mientras me limpiaba la sangre de mis compañeros del uniforme, pensé que todo había terminado. Pensé que el hormigón y el frío serían suficientes para contener a la bestia. No sabía lo equivocados que estábamos. Pasaron 2 décadas de silencio. 20 años en los que el mundo cambió, los líderes envejecieron y la Guerra Fría se volvió un juego de ajedrez estancado. Pero abajo, en el sector 9 de Kapustin Yar, el tiempo se sentía diferente. Yo ya no era el recluta asustado que cargaba cajas en la nieve. Ahora era el capitán Volkov, jefe de seguridad de la división de contención. Mi trabajo consistía en mirar monitores, firmar reportes de mantenimiento de los generadores criogénicos y asegurarme de que nadie sin una autorización de nivel 5 se acercara al ascensor de carga. Vivíamos una rutina aburrida, y en nuestro negocio, el aburrimiento es lo mejor que te puede pasar. Nos convencimos a nosotros mismos de que la bestia estaba bajo control, de que la tecnología soviética y las cadenas de aleación eran suficientes para mantener a raya a una pesadilla biológica. Nos equivocamos. Todo se fue al infierno la víspera de Navidad de 1984. Eran las 3 de la mañana. La base estaba funcionando con el personal mínimo por las festividades. Afuera, una tormenta de nieve golpeaba los muros, pero abajo, a 100 metros de profundidad, el silencio era absoluto. Estaba en la sala de control revisando los registros de temperatura cuando las luces rojas del tablero principal se encendieron. No fue un parpadeo progresivo, fue de golpe. Todas las alarmas del subnivel 9, donde estaba la cámara de la criatura, empezaron a gritar al mismo tiempo. Miré los monitores. Las cámaras de seguridad del pasillo de contención mostraron estática y luego se apagaron una por una. Los sensores térmicos registraron un pico de calor absurdo en la celda principal y luego cayeron a cero. Al principio pensé que era un fallo del sistema, un cortocircuito en los generadores viejos. Agarré el teléfono interno para llamar a los técnicos de guardia en ese nivel, pero la línea estaba muerta. No había tono, solo silencio. Luego escuché el sonido a través del suelo, un golpe sordo, metálico, que hizo vibrar mi taza de café sobre la mesa. El protocolo se activó automáticamente. La sirena de brecha de contención empezó a aullar en todo el complejo. Me puse el equipo táctico mientras corría hacia la armería. Ya no éramos los niños con rifles oxidados de los años 60. Mi equipo, el grupo Wimpel, era la élite de la élite. Hombres entrenados para infiltrarse en silos nucleares enemigos,
expertos en demoliciones y combate cerrado. Nos equipamos con chalecos de Kevlar pesado, rifles de asalto AK-74 con munición perforante, escopetas automáticas y lanzagranadas. Nos sentíamos invencibles. Nos habían dicho que íbamos a neutralizar un activo biológico fuera de control. Sabíamos que era la cosa de los Urales, pero 20 años de encierro nos habían hecho perderle el respeto. Pensamos que encontraríamos un animal aturdido y congelado, fácil de volver a meter en su jaula. Bajamos en el ascensor de carga principal. Éramos 12 hombres. El aire dentro de la cabina estaba cargado de testosterona y olor a aceite de armas. Cuando las puertas se abrieron en el subnivel 9, el frío nos golpeó la cara. No era el frío natural del invierno exterior. Era el frío químico de los tanques de nitrógeno reventados. Una niebla blanca y densa cubría el suelo hasta la altura de la cintura. Las luces de emergencia giraban en el techo, bañando el pasillo de un rojo intermitente que hacía que las sombras parecieran moverse solas. «Formación de diamante», ordené. Mi voz sonó tranquila, pero el pulso me latía en el cuello. Avanzamos por el pasillo principal hacia la cámara de contención. Las paredes estaban rasgadas. Había marcas de garras profundas en el cemento, surcos de 5 centímetros de profundidad que recorrían los muros como si el edificio estuviera hecho de mantequilla. Pasamos la primera estación de guardia. La puerta de acero reforzado había sido arrancada de sus bisagras y lanzada al otro lado del pasillo. Adentro no había nadie, solo sangre, mucha sangre, manchas oscuras en el suelo y en el techo, pero ni un solo cuerpo, ni un rastro de los 2 guardias que debían estar allí. Llegamos a la entrada de la cámara criogénica. El tanque estaba destrozado. El cristal blindado, que tenía 10 centímetros de grosor, estaba hecho añicos en el suelo. Los grilletes de titanio que sujetaban a la criatura estaban rotos, doblados por una fuerza bruta que desafiaba cualquier lógica mecánica. La cosa, a la que el mando acababa de asignar el código de emergencia, Navidad 69, no estaba ahí. Había despertado con un hambre acumulada de 2 décadas. No tenía un plan de escape, no buscaba la salida de emergencia, ni trataba de robar documentos. Simplemente quería cazar, y nosotros acabábamos de entrar en su comedor. «Contacto visual negativo», dijo Yuri, mi segundo al mando, mirando su detector de movimiento. El aparato estaba muerto, probablemente por la interferencia o el frío. De repente, escuchamos un ruido metálico sobre nuestras cabezas. Todos apuntamos las linternas hacia arriba. Los conductos de ventilación eran tuberías industriales, lo suficientemente grandes para que un hombre se arrastrara por ellas. Las rejillas estaban dobladas hacia afuera. «¡Arriba!», grité. Fue demasiado tarde. Una sección del falso techo se desplomó sobre la retaguardia del grupo. Entre el polvo y los escombros, algo bajó. No lo vimos claramente, solo una mancha pálida y rápida. El soldado que cerraba la formación, un tipo llamado Boris que levantaba pesas de 100 kilos con una mano, desapareció. No hubo disparo. Solo un crujido húmedo y el sonido de su cuerpo siendo arrastrado hacia la oscuridad del techo a una velocidad imposible. Escuchamos sus gritos alejándose por los conductos de ventilación, mezclados con el sonido de carne desgarrándose, hasta que se hizo el silencio. El pánico es contagioso, incluso para la élite. Disparamos hacia el techo. Cientos de balas perforaron el metal y el hormigón, haciendo caer polvo y cables, pero no cayó sangre. La criatura se movía rápido, usaba el entorno, las sombras y su instinto primordial. No necesitaba vernos, nos olía, sentía el calor de nuestros cuerpos y el miedo que empezábamos a sudar. «Retrocedan, al ascensor», ordené. La misión de captura se había cancelado en mi cabeza. Ahora se trataba de supervivencia. Corrimos de vuelta por el pasillo, con la niebla de nitrógeno entorpeciendo nuestros pasos.
Las luces rojas parpadeaban, creando un efecto estroboscópico que hacía imposible enfocar la vista. Vimos una sombra cruzar el pasillo frente a nosotros. 2 de mis hombres abrieron fuego con las escopetas. Los perdigones impactaron contra las tuberías de vapor, llenando el pasillo de humo caliente. De la nada la bestia salió del humo. Era más grande de lo que recordaba en los 60, o tal vez el miedo la hacía ver así. Su piel pálida estaba cubierta de escarcha y sangre fresca. Se abalanzó sobre el soldado que llevaba el lanzagranadas. Con un movimiento del brazo, le arrancó la cabeza. Fue así de simple, así de brutal. El cuerpo cayó al suelo, pero la criatura ya no estaba ahí. Había saltado hacia la pared, clavando sus garras en el hormigón para impulsarse hacia el siguiente objetivo. El complejo subterráneo se convirtió en un matadero en cuestión de minutos. Mis hombres, veteranos condecorados que habían sobrevivido a Afganistán y a operaciones encubiertas en medio mundo, empezaron a caer uno por uno. No podíamos fijar un blanco. Navidad 69 era una tormenta de violencia. Aparecía por la izquierda, destrozaba un brazo, mordía una garganta y desaparecía en la oscuridad antes de que pudiéramos girar los cañones. Nos atrincheramos en la sala de control auxiliar, cerrando la puerta blindada manual. Quedábamos 5. Estábamos respirando agitadamente, cubiertos de la sangre de nuestros amigos. Revisé las municiones. Nos quedaba poco. Intenté contactar con el mando superior por la radio de la consola. Aquí Volkov. Código negro. El objetivo está suelto y es hostil. Solicitamos apoyo inmediato o la liberación de gas nervioso en el sector. Repito, estamos superados. La respuesta de la radio fue lo que me heló la sangre más que el nitrógeno. Recibido, capitán Volkov. Mantengan la posición. El sellado de las puertas blindadas del nivel superior se completará en 4 minutos. ¿Qué? Pregunté sin entender al principio. ¿Van a abrir para que salgamos? Negativo, capitán. El protocolo dicta el sellado total para evitar que el activo llegue a la superficie. Su unidad debe mantener al activo ocupado hasta que los cierres magnéticos estén asegurados. Gracias por su servicio. La línea se cortó. Miré a mis hombres. Ellos me miraron a mí. En sus ojos vi que entendían lo mismo que yo. No estábamos allí para contenerlo. Estábamos allí para alimentarlo. Éramos el cebo. Los científicos y generales arriba sabían que no podíamos pararlo. Así que nos enviaron para que la bestia perdiera tiempo matándonos mientras ellos soldaban las puertas. Éramos carne fresca para ganarles unos minutos. La puerta de la sala de control empezó a deformarse. 1 golpe, 2 golpes. El metal se abollaba hacia adentro con la forma de un puño gigante. Las bisagras empezaron a ceder. ¡Abran fuego a la puerta!, grité sabiendo que era inútil. Vaciamos los cargadores contra el metal. La puerta cayó con un estruendo ensordecedor. Navidad 69 entró. En ese espacio cerrado era el fin. No había dónde correr. La criatura se movió como un borrón. Vi cómo agarraba a 2 de mis hombres por los chalecos y los lanzaba uno contra el otro, rompiéndoles las columnas. El artillero intentó usar su cuchillo de combate, un gesto valiente y estúpido. La bestia le atrapó la mano y se la rompió como si fuera una rama seca, antes de clavarle los dientes en el cuello. Yo estaba cerca de los conductos de mantenimiento del suelo, una rejilla estrecha que llevaba a las tuberías de desagüe. Era una salida de rata, indigna para un oficial, pero el instinto de vivir es más fuerte que el honor. Mientras la bestia estaba ocupada despedazando a Yuri, que gritaba mi nombre pidiendo ayuda, levanté la rejilla y me dejé caer al hueco oscuro. Caí sobre agua helada y lodo. Arriba, los gritos duraron solo unos segundos más. Luego escuché el sonido de la criatura olfateando, caminando pesadamente sobre el suelo metálico de la sala de control. Sabía que yo no estaba. Se acercó a la rejilla.
Vi sus garras asomarse por los huecos, rasguñando el aire, intentando alcanzarme. Vi uno de sus ojos, esa membrana blanca y ciega pegada a la rejilla, buscando calor. Me arrastré por el desagüe. Me arrastré durante lo que parecieron horas, con las rodillas y los codos sangrando, respirando el aire fétido de las alcantarillas de la base. Escuchaba a la criatura moverse por los conductos paralelos, buscándome, golpeando las paredes. Era una carrera contra el tiempo y contra un depredador perfecto. Llegué a una salida de mantenimiento en el perímetro exterior, justo cuando las sirenas de la superficie anunciaban el sellado final. Empujé la tapa de alcantarilla y salí a la nieve. La tormenta seguía rugiendo, ocultando mi salida. A mis espaldas, las enormes puertas de acero del acceso principal se cerraron con un golpe que hizo temblar el suelo. Segundos después, escuché las explosiones amortiguadas bajo tierra. No eran bombas para matar a la criatura. Eran cargas para derrumbar los túneles de acceso. La estaban enterrando viva, a ella y a los cadáveres de mis hombres. Me quedé tirado en la nieve, mirando el humo salir por las rejillas de ventilación antes de que éstas también se cerraran automáticamente. Nadie vino a buscarme. Me dieron por muerto junto con el resto del escuadrón Wimpel. Y en cierto modo, tenían razón. El hombre que era Yuri Volkov murió en ese pasillo. Fui el único que logró arrastrarse fuera de ese infierno de hielo y sangre. Logré llegar a una carretera secundaria y hacer autostop antes de que los equipos de limpieza barrieran la zona. Desaparecí. Tuve que hacerlo. Si el mando supiera que sobreviví, me matarían para cerrar el expediente. Ahora vivo mirando las sombras. Cada vez que nieva, cada vez que escucho un ruido en las tuberías, me paralizo. Cargo con la culpa de haber dejado a mis hombres atrás, de haber mirado a los ojos a esa cosa y haber huido como un cobarde. Pero lo que más me aterra no es el recuerdo de lo que pasó en 1984. Lo que no me deja dormir es la certeza de que no la mataron. No puedes matar a algo así con derrumbes y puertas cerradas. Simplemente la volvieron a encerrar. Y algún día, alguien volverá a cometer un error. O el hielo volverá a derretirse, y Navidad 69 terminará lo que empezó, y esta vez no habrá puertas blindadas que la detengan.